Bueno, en este problema es de resistencia, de resistividad, de corriente y tenemos un alambre de cobre de calibre 34. Nos dan el área transversal, nos dan el voltaje que hay entre lado y lado del alambre y nos dan el largo del alambre y nos dice que está a temperatura ambiente primero y que después se enfría con nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados o 77 Kelvin. Tenemos primero que determinar cuánto cambia en porcentaje la resistencia del alambre debido a la caída de la temperatura, luego determinar cuánto cambia porcentualmente el flujo de corriente o la corriente que pasa a lo largo del alambre y luego comparar las velocidades de deriva de los electrones en ambas temperaturas, ¿no? Recordamos de lo que hemos visto en nuestro libro que la resistencia en general, vamos a llamar resistencia inicial, a la que tiene al principio con esta temperatura ambiente, pues la podemos expresar en términos de la resistividad ρ como ρL sobre el área, ¿no? Y en general la resistencia final también podemos saber que depende de la temperatura siguiendo esta expresión, ¿no? Es la resistencia inicial por 1 más un coeficiente que se llama coeficiente de temperatura de la resistividad, alfa, y que depende del material multiplicado por esta diferencia de temperaturas, ¿no? Esto es lo que tenemos en nuestro libro y lo que nos pregunta cuando algo en el problema dice el cambio porcentual, pues es básicamente que saquemos cómo es el cambio de las resistencias entre la resistencia inicial o comparado con la resistencia inicial y luego lo multipliquemos por 100%. Entonces, si hacemos eso, este cambio de resistencias es resistencia final menos resistencia inicial comparado con la resistencia inicial y la resistencia final vale esto dependiendo de la temperatura, entonces lo ponemos, eso es la resistencia final menos la resistencia inicial, ahí está, y todo entre la resistencia inicial. Se ve que podemos factorizar RI y se va y nada más me queda 1 más esto menos 1, entonces nada más me queda este cambio delta R entre R inicial como alfa por el cambio de temperaturas, ¿no? Entonces la alfa la buscamos en el libro o en alguna tabla porque depende del material, la buscamos para el cobre y resulta para el libro que estamos usando que es 3.9 por 10 a la menos 3. Las unidades son 1 sobre Kelvin. Aquí el cambio de temperatura, la temperatura final es menos 196. La temperatura inicial es 20, entonces esto me va a quedar un número negativo. Y al final, bueno, lo puedo ya multiplicar por 100% para que me dé el porcentaje. Como este es negativo, me va a dar menos 84.24%. Entonces lo que vemos aquí es que debido a la caída de temperatura, debido a esta reducción de temperatura, pues también se reduce la resistencia, ¿no? La resistencia baja 84%, o sea que va a haber más corriente debido al cambio de temperatura. Bueno, eso es el inciso A. El inciso B, vamos a hacerlo en otra parte, aquí lo hacemos, y dice determina el cambio de corriente, ¿no? Y aquí otra vez lo que nos piden es este cambio de corriente I entre la corriente inicial. Y este cambio de corriente aquí sí es I final menos la I inicial, la corriente inicial, entre la corriente inicial. Y aquí vamos a usar la ley de Ohm para expresar la corriente en términos de lo que conocemos, que es el voltaje. Entonces aquí tendríamos el voltaje entre la resistencia final, me da la corriente final, menos el voltaje que es constante, aquí dice que es constante, entre la resistencia inicial y todo esto entre la corriente inicial que es otra vez voltaje entre resistencia inicial. Entonces aquí se va el voltaje y nada más me queda 1 entre la resistencia final menos 1 entre la resistencia inicial entre 1 sobre resistencia inicial. Lo acomodo un poco y me va a quedar resistencia inicial menos resistencia final entre resistencia final por resistencia inicial y luego por resistencia inicial. Lo pueden comprobar haciendo este producto. Y entonces recuerdo la expresión que acabamos de usar para la resistencia, ¿no? Entonces tengo este cambio porcentual, pues va a ser la resistencia inicial, se queda igual, menos la resistencia final. Acabamos de ver que es dada por esta expresión, eso es la resistencia final, entre
resistencia final por resistencia inicial. Y bueno, aquí esta resistencia inicial simplemente la quito mejor de una vez. Y ya nada más me queda resistencia final abajo y tengo resistencia inicial por 1 más alfa T final menos T inicial. Eso es lo que vale la resistencia final en términos de la temperatura. Y aquí pues lo que veo otra vez es que puedo factorizar otra vez la R inicial y se va. Y me queda 1 menos esto. Entonces me queda menos alfa por T final menos T inicial entre todo lo de abajo que es 1 más alfa T final menos T inicial por 100%. Y si sustituyo, otra vez utilizando el valor de alfa que acabamos de usar en el inciso anterior para el cobre, al final, después de sustituir este cambio porcentual de la corriente comparado con su valor inicial, me sale, esto va a salir negativo, entonces con esto me queda positivo. Y al final me queda más 534.5%. O sea que aumenta la corriente, tiene sentido, si disminuye la resistencia al bajar la temperatura, pues aumenta la corriente y nos dice cuánto aumenta, aumenta 534%. Y ahora por último vamos a comparar las velocidades de deriva de los electrones en estas dos temperaturas, ¿no? A menos que nos digan lo contrario, pues vamos a asumir que cada átomo de cobre contribuye con un electrón de conducción. Pues recordamos que tenemos esta expresión para la densidad de portadores de carga, que es el número de Avogadro, por la densidad, en este caso del cobre, entre la masa molar del cobre, ¿no? Esta no es la masa del cobre, sino es la masa molar del cobre. Y en general también recordamos que la densidad de corriente es corriente sobre área y está relacionada con esta densidad de portadores como la densidad de portadores por la carga por la velocidad de deriva que queremos comparar y obtenemos esta velocidad de deriva que es la corriente entre densidad por carga por área. Utilizamos la ley de Ohm, en vez de poner la corriente vamos a poner el voltaje entre la resistencia y todo lo demás lo dejamos igual. Y esta resistencia pues en este caso sería la resistencia final, así que la velocidad de deriva nos quedaría como el voltaje entre todo esto que teníamos acá y en vez de poner la resistencia final pongo la expresión que he estado usando que depende de la temperatura, ¿no? De aquí pues lo que puedo hacer también es expresar la resistencia inicial. No la conozco, pero la puedo expresar en términos de lo que sí conozco y ponerla como resistividad. Esta es la resistividad por el largo sobre el área y con eso se me va el área. Esto entre paréntesis es la resistencia inicial y lo demás queda igual. Y ahora sí, se me va el área. Ahora ya puedo sustituir, ¿no? Entonces, si le pongo temperatura de 20 grados, pues esto me va a quedar 0 y nada más me queda todo esto de acá, lo sustituyo y obtengo la velocidad de deriva inicial, que si lo sustituyen ustedes les va a salir 0.4293 milímetros sobre segundo. Vamos a dejarlo en milímetros porque está muy chiquito todo. Y si después ahora sustituyo los 77 Kelvin, que son menos 196 grados centígrados aquí, y sustituyo el valor para alfa del cobre que usamos antes, la velocidad de deriva final, pues ahora me resulta 2.724 milímetros por segundo. Como ven es mucho mayor que la que teníamos. Esta es a 20 grados centígrados y esta es a menos 196 grados centígrados y coincide con que aquí la corriente subió, así que los electrones pues en general van a ir más rápido. Esta es la velocidad de deriva de los electrones a la temperatura final. Y eso es todo y pues muchas gracias.